¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es lunes 20 de junio. El día de ayer festejamos a domingo. Bueno, festejó en México y en muchos países el Día del Padre. Desde aquí sigo reiterando nuestro abrazo fraternal a todos ellos, ¿verdad? A todos los papás. Ya lo hicimos el día de ayer, pero pues hoy también no queremos pasar por alto este tema que creo que es muy importante también. Pero bueno, también estamos en el tiempo con Dios, en este espacio de reflexión y que comparto con ustedes cada día. Y hoy, este lunes 20, estamos todavía ya cerrando el ciclo del libro de Esther. Ya pronto lo vamos a cerrar. Déjenme decirles, ya para estos días, para el martes, ya terminamos con el libro de Esther. Es un libro corto, es una historia corta. Pero esta historia, este libro de Esther, les he venido diciendo que está lleno de una enseñanza muy importante, de cómo Dios provee, da las condiciones para que sus hijos puedan salir adelante, no importa la condición en la que estés tú. Y donde también nos hace, les explicaba que nos hace entender o nos lleva a pensar por qué las cosas pasan. Por qué las cosas pasan y que muchas veces en diversos escenarios no entendemos por qué las pérdidas, los desafíos, retos que a veces se nos presentan en la vida, contrariedades que vemos en el camino, que parecería que ya nada nos va a salvar del fracaso o del desastre. Sin embargo, Dios en su plan está bajo el control de Él en todo el momento. Y esos desafíos, esos retos, cabe recordar o mencionar que muchas veces lo hemos dicho y lo vemos, son los que nos hacen crecer, son los que nos desafían a ir más adelante, a subir el peldaño, yo les digo a veces, ese que vemos como imposible, pero que solo así lo logramos, solo a través de esas pruebas o esos desafíos es como podemos crecer. Y hoy, y en este caminar, en esta enseñanza, en este libro, hemos visto cómo ha evolucionado, cómo fue evolucionando la vida de esta Esther, una niña huérfana, destinada a la tragedia, desde pequeña al quedar sin padre y madre. Lo más probable es que hubiera sido una niña que hubiera pues terminado muy mal, sin ayuda, defendiéndose como podía. Una vida muy triste, muy lamentable, probable, un horizonte muy lamentable de vida. Pero sin embargo, Dios, que tenía el control de esta hija de Dios, la lleva por ese proceso. La orfandad no es una bendición, podría decirse, es una condición desafortunada, casi una maldición, podría decirlo. Pero sin embargo, esa condición la lleva a la familia de su primo para que la cuide, la críe, la haga la adopta como su hija. Eso es algo bien bonito ya por sí mismo. El que una persona, él como familia, diga, yo a esta niña la rescato de la orfandad y se queda a mi custodia, bajo mi paternidad protectora. Como Dios nos protege a nosotros, Dios te protege a ti. Y en esa protección que Él le otorga, la instruye, porque recuerden que Mardoqueo, su primo, era escriba, sabía leer y escribir. Y aunque la escritura yo no he encontrado, a salvo alguien que me corrija, si él tenía hijos, pero no se mencionan. Da la impresión de que ella fue su hija, adoptiva finalmente, pero fue su hija. Yo estoy seguro que él la educó, le enseñó a leer y escribir, porque él, al saber hacer esto, seguramente que ella conoció algo de esto, de la profesión de su primo, de su padre adoptivo. Y todo esto la lleva a ella, la va preparando para ser la reina de Persia. Imagínese nada más que historia, casi una historia, diríamos, como de Cenicienta, si usted queremos verlo en esos términos, para que se entienda más fácil. Pues así la historia de Esther va creciendo, la va llevando de desafío en desafío, creciendo. Ciertamente que en todo este proceso hubo dudas, ella tuvo temor, seguramente, como cualquiera de nosotros. A veces creo que subestimamos o sobreestimamos a los personajes en la Biblia. Cuando vemos a un Pablo, un Pedro impetuoso, un Pablo firme y valiente,
pero parece como que perdimos la perspectiva y que no eran seres humanos, hombres y mujeres, como usted y como yo. Yo estoy seguro que tuvo mucho miedo también ella, cuando tuvo que presentarse delante del rey sin ser convocada, y donde el rey, cuando la ve entrar, más que molestarse, se llena de alegría, le da gusto que la visite ella, y le da su venia para que pueda hablar con él, y no ser, ahí la consigna era alguien que no era requerido y se presentaba delante del rey, moría. De ese tamaño era la consigna. Entonces todo ese proceso, vemos cómo su tío Mardoqueo se entera del complot para que iban a matar para tratar de matar al rey Asuero, donde él lo denuncia. Esther interviene y desenmascaran a los que estaban en el complot y lo echan abajo. Y todo esto que fue sucediendo fue acomodando las piezas de este gran rompecabezas hasta que Esther es puesta en una condición en la que tiene que confrontar al rey y confrontar al adversario más acérrimo del pueblo judío, que era Amán, el amalecita. Este hombre que no quería al pueblo judío de ninguna manera, los odiaba, quería que los aniquilaran, y conspira o procura que se haga un decreto para que el pueblo de judío sea barrido del imperio persa. El imperio persa tenía más de la mitad del mundo conocido, dominado por ellos en ese tiempo, y él llega a persuadir al rey Asuero para que él emita un decreto donde se informe a todos los territorios bajo el control de Persia, para que un día y en una fecha específica todos los judíos sean eliminados, una eliminación étnica, como se le diría hoy, y que eso nos debe de sonar familiar, porque hoy por hoy en los países europeos, recuerden que se han hablado de limpiezas étnicas, donde grupos de alguna diferencia cultural que tienen o religiosa han barrido con ellos. Y esto iba a suceder en ese tiempo con el pueblo judío, pero donde interviene Esther y le propone al rey de una manera muy especial, enseñarle, decirle quién era el que estaba conspirando para matar a todo el pueblo judío, y donde ella le confiesa, o él se entera de la nacionalidad de Esther, que era judía, de su identidad étnica. Ella era judía y él había escogido, como ya era la reina de Persia en ese entonces, ya había sido coronada la reina Esther. Y en esta situación, en este escenario, vemos cómo vamos en el capítulo 8 del versículo 1 al 10, dice así: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther de la casa de Amán. Ya Amán había muerto, ya lo hemos visto, ya Amán fue muerto, fue en esa conspiración que él hizo, él mismo cavó su propia tumba, mandó a hacer una horca, la cual fue usada para ahorcarlo a él. Quería matar a Mardoqueo y finalmente él mismo fue el que puso la horca para morir. Cabe recordar que cuando les decía en días pasados, cuando ella le invita al rey a una cena, a dos escenas, por cierto, fueron dos días, la que lo invita, lo atiende, y no le confiesa lo que ella quería. Y deja al rey como que con la intriga. Y bueno, ¿y qué quieres, Esther? Si quieres medio reino te lo doy, le decía el rey a ella. Y Amán se sintió, como fue el único convidado a esas dos reuniones, a esa primera en ese caso, pues se sintió como muy importante. Imagínense, he sido convitado por la reina y el rey a esa cena, nada más nosotros tres. Pero él no sabía que la segunda cita era para confrontarlo con su plan malvado que él había creado, y iba a ser desenmascarado. Y de esto lo derivó en la muerte de él. Ahora ya Esther, incluso el rey le entrega las propiedades de Amán a él. Imagínense qué giros da la vida cuando Dios está en control de todas las cosas. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán,
y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán ahora, fíjense. Y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro del oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para que revocar las cartas que autorizan la trampa de Amán, hijo de Gemadata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque recuerden que un decreto del rey era irrevocable, ni por el mismo rey. ¿Qué vamos a hacer en estas condiciones? Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él he colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellando con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es y a los 27 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, los capitanes y a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada una provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montándose en caballo veloces procedentes para los repartos reales. Según las leyes de la Persia, un edicto promulgado por el rey no podría ser revocado. No obstante, el rey Asuero manda a Mardoqueo y Esther a redactar un edicto en nombre suyo para salvar al pueblo judío, sellando con su anillo y publicándolo. Aunque la situación no ha resultado como esperaban, Mardoqueo y Esther dan lo mejor de sí para solucionarlo. Mardoqueo convoca a los escribanos para redactar el nuevo edicto y lo manda a las regiones como lo habían hecho ya Amán anteriormente con el otro edicto. Mardoqueo, y que ahora que era para destruir a los judíos, y Mardoqueo para salvar al pueblo ahora, utilizando los caballos de las caballerizas reales para transmitir el edicto rápidamente. Dios obra cuando damos lo mejor de nosotros. Se redacta un nuevo edicto donde ahora el pueblo debe de tomar previsión para esta supuesta eliminación o esperada eliminación que iba a haber del pueblo judío. Pero vamos a ver en qué consistió este decreto el día de mañana. Mañana vamos a tratar esto, voy a hablar de ustedes de ese tema. Esta historia, como dirían a veces los clásicos, continuará todavía. Una historia interesante del control y de la providencia de Dios para sus hijos, para ti, para mí, para cada uno de los que somos, nos hacemos entender como hijos de Dios, cómo Dios provee las condiciones necesarias para que tú y yo podamos alcanzar tal vez un objetivo, ese lugar, esa meta, eso que pensábamos que estaba totalmente fuera de nuestro alcance. Pero Dios siempre está en control de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida. Con esto los dejo en esta noche y desde aquí les mando un abrazo, un saludo, cuídense mucho, pásenla bien. Nos vemos mañana por aquí.